Muy bien, hermanos, aquí estamos de nuevo. Vamos a comenzar esta sesión nueva de grabación con el Padre Armando, pero quería ponerles un poquito de Javier para animarnos, para darle un poco de ánimo. Pero ahora, dentro de mi corazón, ay, aquí se siente la presencia de Dios. Ay, aquí se siente la presencia de Dios. Para que usted no extrañe. Bueno, ya tenemos por aquí al Padre Armando listo para continuar con esta sesión. La hermana Maggie se tomó un pequeño descanso, dijo que si había oportunidad regresaba más tarde. Pero nosotros estamos por aquí y el Padre Armando ya está listo. Padre Armando, ¿Qué tal, tocayo? aquí mira, ¿Listo? con un tecito ya, mira. Me parece muy bien. Listo para continuar. Entonces, saludamos a todos. Bienvenidos a este nuevo trabajo, nuevo momento de trabajo. Estamos estudiando la trama, la intriga, el argumento del Evangelio según San Marcos, que es un relato que tiene una trama realizada por algunos personajes en unos escenarios. Hemos visto que Marcos es un relato bien organizado, que esa organización no nos damos cuenta cómo se encuentra, porque normalmente leemos a San Marcos en episodios cuando vamos a la liturgia o cuando en nuestra lectura personal, pues lógicamente leemos una página y perdemos todo el conjunto. Nos han enseñado que el Evangelio está dividido de acuerdo a 3 lugares geográficos, que Jesús actúa en Galilea, después hace un viaje a Jerusalén y luego actúa en Jerusalén. Y eso es bueno, nos da el marco de la narración, pero no es suficiente. Vimos también que el Evangelio, según Marcos, está organizado en 2 momentos teológicos, que sería revelar a Jesús como el Mesías y luego, en un segundo momento, como Hijo de Dios. Y eso es bueno, pero nos da los contenidos, nada más que no nos informa de la sucesión de los hechos. Finalmente vimos que es necesario ver la organización completa del relato, porque el relato tiene mucha unidad y está bastante bien integrado. Además, vimos que es un relato perfectamente encadenado en una sucesión de tiempo y además de causa y de efecto. Decimos que está ordenado por unos hechos en donde unos son la causa y otros el efecto, y a su vez estos efectos se convierten en causa de lo que sigue. Entonces, es un relato organizado donde los acontecimientos tienen sus consecuencias. Entonces, unos hechos son causa de otros o también unos hechos son consecuencia de otros. Decíamos que es una trama de revelación porque a final de cuentas, terminando el relato, sabemos quién es Jesús, nos revela a Jesús y descubrimos que es el Mesías, el Hijo de Dios, como Marcos lo presenta. También decíamos hace un momento que el relato intercala episodios de comprensión con episodios de incomprensión de Jesús. Vamos entonces ahora a analizar con más detalle esa trama del relato de Marcos. Análisis de la trama de Marcos. Inciso A, tocayo. Los 3 momentos de la trama. El relato de Marcos, como todas las tramas, tiene un principio, un centro y un final. Al inicio del relato, en medio de una situación de pecado, se anuncia la llegada de uno más fuerte que bautizará con Espíritu Santo. Al centro del relato, Jesús anuncia el reino de Dios, pone los signos de su llegada, lo que provoca admiración y también rechazo. Después de algunas incomprensiones, Pedro se da cuenta de que Jesús es el ungido. Al final, las acciones de Jesús determinan su destino. Los dirigentes lo condenan a muerte y lo ejecutan, pero el relato no termina en la tumba vacía. Se abren nuevas posibilidades y se expanden al futuro. Entonces, como cualquier relato, como cualquier narración, el Evangelio de Marcos tiene un inicio, un centro y un final.
Eso acontece en todas las tramas de todos los relatos. Vamos a ver y recordamos cómo el inicio del relato según Marcos, según ya leímos, presentaba a Juan Bautista como alguien que era mensajero y que el que preparaba el camino de alguien que tenía que venir. Y Juan Bautista anuncia que ya llega uno más fuerte que yo. Y ese va a bautizar con Espíritu Santo. Este es el inicio para una obra de salvación. Para salvar a alguien que necesita ser salvado, se necesita alguien que tenga fuerza. Y esa fuerza la da el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, y por eso Jesús es bautizado y queda lleno del Espíritu Santo. Ese es el inicio. Viene el centro de la trama y es precisamente Jesús, que comienza anunciando el reino de Dios y lo comienza anunciando como buena noticia. Y luego pone algunos signos de la llegada del reino de Dios. Expulsa demonios, cura enfermos. Esto va a provocar una admiración por parte de la gente. Nunca habíamos visto algo igual. Dice, este sí enseña con autoridad, pero algunos otros comienzan a rechazarlo. Y después de algunas incomprensiones, Jesús pregunta a los discípulos, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y entonces es cuando el apóstol Pedro va a decir que él es el ungido, que él es el Mesías de Dios, ungido o Mesías. Y ahí ya llegamos entonces a la mitad del relato. Viene entonces ya el relato en bajada. Entonces, las acciones que ha hecho Jesús ya van a condicionar el destino que le espera. Y Jesús mismo los va a anunciar. Después de la confesión de Pedro, dice, miren, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén. Y ahí lo van a maltratar, lo van a crucificar y al tercer día resucitará. Entonces, efectivamente, lo que dice Jesús es lo que va a suceder. Los dirigentes lo condenan, lo matan, lo ejecutan, y eso que podría ser un fracaso, que podría terminar todo en una tumba, de repente la tumba está vacía y Jesús está resucitado. Y esto abre nuevas posibilidades para el relato, porque efectivamente aquel que estaba muerto ha resucitado. No está aquí el crucificado, ha resucitado. Recordamos, tocayo, los tres momentos de la trama. Primero, el inicio del 1 al 13, el centro del 14 a 8:30, que es la primera parte, y el final de 8:31 a 16:8, segunda parte. Eso. En el centro, en la primera parte, es donde nosotros vamos a descubrir que Jesús es el Mesías. Y eso lo va a decir Pedro. Al final de la segunda parte, Jesús va a ser descubierto como el Hijo de Dios. Bien. Ahora, nada más para leer un texto bíblico y darnos cuenta que los relatos están perfectamente bien organizados, vamos a ver un versículo que a veces no le prestamos mucha atención. Está en el capítulo 1 y vamos a ver que cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza por algo muy particular que sucedió. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, tocayo. Donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea proclamando la buena nueva de Dios. Hasta ahí. Si ustedes se fijan, hay algo muy importante. Jesús fue bautizado, el Espíritu bajó, Jesús se fue al desierto, en el desierto pasa 40 días, los ángeles lo sirven. Y después de repente vemos que Jesús va a comenzar su ministerio. ¿Y por qué lo comenzó? ¿Cuál es la causa que explica que Jesús comience su ministerio? Y dice el evangelista, después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios.
En el inicio del relato nos dicen que arrestaron a Juan y ahí están los grandes problemas. A Juan lo mandó a arrestar Herodes. Quiere decir que hay un rey, lacayo de los romanos, que es un rey malvado, violento, que arresta a un profeta. Jesús andaba con Juan, fue a recibir el bautismo de Juan. Y entonces, cuando Jesús se entera de que arrestaron a Juan, se fue a Galilea, dejó Judea donde andaba y se fue a Galilea. Y ahí comenzó a proclamar la buena noticia de Dios. Entonces, ¿cuál es la causa de que Jesús haya comenzado su ministerio? Que arrestaron a Juan. Podemos ver nosotros una motivación muy profunda. Quiere decir que Dios mandó a su profeta, al profeta Juan, que no le hizo un caso y entonces lo ponen bajo arresto. De esta manera, el proyecto de Dios está siendo obstaculizado y Dios no lo va a permitir. Entonces, Jesús retoma la estafeta y lo que hacía el profeta Juan, ahora lo va a hacer Jesús. Al reino de Dios nadie lo frena. Así comienza el ministerio de Jesús por el arresto de Juan. ¿Se dan cuenta que ese versículo casi nunca le habíamos prestado atención? Desde el punto de vista del relato es sumamente importante. Bueno, vamos a ver ahora que otro punto, y es precisamente que la trama del Evangelio es una trama donde hay dificultades, donde hay conflictos, donde hay retos. Hay que leer entonces desde esa perspectiva la trama de Marcos. Adelante, tocayo. El conflicto unifica la trama. El relato de Marcos se unifica en torno a la lucha de Jesús para que Dios establezca su reino en medio de obstáculos y oposiciones. Esto es lo que crea tensión narrativa. Jesús entra en conflicto. Primero, los demonios, la enfermedad y la naturaleza. Segundo, los jefes del pueblo. Y tercero, sus mismos discípulos. El relato permite observar el origen, la intensificación, la resolución y las consecuencias de cada conflicto. Entonces vamos a ir viendo, explicando en detalle. Nosotros siempre pensamos, no hombre, las cosas de Dios son muy bonitas, son agradables, son serenas, son cosas de paz, son de tranquilidad, son para gente buena. Bueno, así a veces lo pensamos, pero cuando vemos en el Evangelio las cosas de Dios no son tan sencillas porque Dios actúa en este mundo y en este mundo hay mucha maldad. Y por eso Jesús llega y va a establecer una lucha para establecer su reinado. El reinado de Dios tiene que hacerse en este mundo donde no reina Dios, donde reina el César, donde reina Herodes, donde reina la gente mala, donde no se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra, sino se hace la voluntad de muchas gentes que son mentirosos, que son ladrones, que son criminales, que son prepotentes. Entonces Jesús libra una lucha para hacer presente el reino de Dios, porque el reino de Dios tiene obstáculos y esa lucha crea mucha tensión. Jesús va a entrar en conflicto. ¿Y con quiénes entra en conflicto? Desde el primer capítulo, Marcos nos informa que el primer conflicto lo va a tener Jesús con los demonios en la sinagoga. Allí va a haber un endemoniado. Curiosamente, en la sinagoga hay un endemoniado. Pero también entra en conflicto con la enfermedad. Hay mucha gente que tiene problemas de salud, que necesitan no solamente ser librados del mal, sino ser librados de la enfermedad. Y también Jesús entra en conflicto con la naturaleza. A veces el lago quiere ahogar a Jesús y a sus discípulos. Entonces hay una situación de conflicto. Pero luego Jesús va a entrar en conflicto también con los jefes del pueblo, los dirigentes, que inmediatamente van a reaccionar. Hay alguien que le está haciendo sombra y tienen que reaccionar. Otros personajes con los que Jesús entra en conflicto son también sus mismos discípulos, que a veces no le creen,
que Jesús les enseña algo y no lo comprenden. Entonces, eso es conflicto. Conflicto con los demonios, con las enfermedades, con la naturaleza, con los dirigentes, con los mismos discípulos. Y entonces, este relato nos va llevando de la mano para que veamos nosotros, con mucho cuidado, con mucha atención, cuál es el origen de los conflictos, cómo los conflictos se hacen intensos, cómo de alguna manera se resuelven y luego, lo más interesante, todos los conflictos tienen sus consecuencias. Pues hay que ver efectivamente en el relato esos conflictos. Vamos a leer en 1:24 precisamente un versículo que nos informa de un conflicto de Jesús. Marcos 1:24. Tocayo. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese es un conflicto que Jesús tiene con los espíritus impuros, tiene con un endemoniado que está allí en la naturaleza. Y efectivamente reta a Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo? Has venido a destruirnos. Nosotros diríamos, pues tiene toda la razón. Entonces, el demonio todavía lo reta diciéndole, ya sabemos quién eres, o sea, ya sabemos de dónde vienes. Como cuando alguien con el que ustedes tienen un conflicto comienza a decirle, ya sé dónde vives, así es que no te me vas a escapar. Eso es lo que crea mucha expectativa en el relato. Y por eso vamos a ver en el inciso C cómo es que el relato alimenta nuestra curiosidad y alimenta nuestra voluntad de seguirlo leyendo porque origina expectativas. Inciso C. La trama origina expectativas. Marcos teje su trama en torno a expectativas generadas por medio de predicciones o anuncios. Tú eres mi hijo amado. El reino de Dios se ha acercado. Y encargos o mandatos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Síganme. El lector irá verificando si estas expectativas son tenidas en cuenta, si se cumplen o se truncan. Algunas se cumplen, otras no. Al final se queda abierto, sin cierre. Iré delante de ustedes a Galilea. Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. Eso. Entonces, vemos, a medida que vamos leyendo el relato, Jesús predice algo, anuncia algo. Por ejemplo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado, pero ¿qué cosa sucederá cuando el reino de Dios se acerca? Eso nos llama la atención. Cuando el Padre lo presentó, tú eres mi hijo amado. Bueno, ¿y qué hace un hijo de Dios, el amado? ¿Qué hace en la historia? Vamos a ver qué hace. Bueno, vemos que viene a anunciar el reino de Dios. Ah, caramba, entonces viene a establecer el poder regio de Dios. Eso a nosotros nos crea expectativas. Otras expectativas o llamadas a nuestra atención se hace mediante encargos o mandatos. Jesús va a decir, conviértanse y crean. Bueno, le harán caso, le haremos caso, vamos a creer sí o no. Hay que leer el relato para ver qué sucede con ese encargo. Cuando Jesús dice, sígueme, y le dice a los discípulos, sígueme, vamos a ver, ¿lo seguirán sí o no? Y veremos que hay distintas respuestas. Entonces hay que leer el relato para ver qué respuestas provoca ese mandato, esa invitación. Algunos lo siguen y otros no. Y entonces por eso los lectores o el auditorio que escucha el relato, vamos a ir verificando si se cumple o no se cumple, si se trunca o se realiza lo que Jesús predice o lo que Jesús manda. A final de cuentas, fíjense ustedes, todo el relato va a quedar abierto, no se va a cerrar. Fíjense ustedes, ahorita en tiempo de Pascua, es bueno leer esto que Jesús había dicho a los discípulos durante la cena. Iré delante de ustedes a Galilea. Jesús va a cenar, lo matan,
Él había anunciado que iba a ir adelante de ellos a Galilea, que se les adelantaba. ¿Habrá ese encuentro o no habrá ese encuentro? Esa invitación a ir a Galilea aparece en la tumba. Los jóvenes o el joven mensajero de la tumba le dice a las mujeres, vayan y díganle a sus discípulos que los espera en Galilea. Nosotros diremos, ¿irán los discípulos? ¿Irá Jesús a Galilea? El relato no nos informa. También en otro pasaje, en el capítulo 13, Jesús va a decir que Él va a reunir a los elegidos de Dios desde los cuatro vientos. Esa reunión de todos los hijos de Dios que vienen desde los cuatro horizontes, ¿se producirá o no se producirá? En el relato no encontramos una respuesta. En cuanto a la primera promesa de un encuentro en Galilea, ustedes ven que las mujeres no dijeron nada de eso, se quedaron calladas. Por eso fue necesario añadir un apéndice al relato de Marcos, donde efectivamente nos muestra, pero ya el apéndice, en un añadido posterior, palabra de Dios y reconocido por la iglesia. Ya ahí sí vemos el encuentro con los discípulos. Pero donde Marcos termina, donde el relato termina, no se sabe de ese encuentro. Por lo tanto, nosotros que leemos, nosotros decimos, las mujeres no dijeron nada, pero nosotros sí sabemos que Jesús nos cita en Galilea. Quiere un encuentro con nosotros. Acudiremos nosotros. Jesús no va a fallar, pero nosotros vamos a ir a donde Él nos ha citado. Bueno, ahí está el lector comprometido a creer en ese relato. Vamos a leer algunas predicciones más y otros cumplimientos en el inicio del relato de Marcos. Vamos a ver, primera predicción. Isaías profetiza un mensajero para preparar el camino del Señor. ¿Se cumplió sí o no, tocayo? Juan el Bautista aparece en el desierto. Entonces se cumplió. La palabra del profeta se cumple. Isaías anuncia, aparece Juan Bautista. Segunda predicción. Juan profetiza la venida de uno más fuerte. ¿Se cumple o no se cumple? Jesús viene y Dios lo proclama mi Hijo amado. Nadie puede haber más fuerte que el Hijo de Dios. Claro que se cumple lo anunciado por el profeta Juan. Tercera predicción. Jesús anuncia la llegada del reinado de Dios en 1:15. Vamos a ver, tocayo. El cumplimiento, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Es la pregunta, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Encontramos una respuesta, vamos a decir, cuando un espíritu impuro tiene poseída a una persona, llega Jesús, ¿qué cosa hace? Expulsa ese demonio. Reinaba antes ese demonio. Ahora, ¿quién va a reinar? Comienza a reinar Dios. Es expulsado el poder del mal. Cuando alguien está enfermo, la suegra de Pedro está enferma, reina la enfermedad. Jesús la cura. ¿Quién reina ahora? Reina la vida, reina la salud, reina Dios. Ustedes ven que lo anunciado en el relato poco a poco se va cumpliendo. Y así nosotros tenemos interés en seguir leyendo el relato. Pero vamos a ver que esto no es tan sencillo, no es algo que se va dando de una manera automática, como en una resbaladilla donde tú te pones arriba y tranquilamente te deslizas hacia abajo. No, hay problemas, hay conflictos. Tocayo. Alternancia, tragedia, triunfo. La trama de Marcos comienza con la salvación que Jesús trae a situaciones trágicas de muchas personas. Sin embargo, la trama se tuerce. La situación de Jesús empeora por la resistencia ante su misión y esto conduce a su trágica muerte. Es donde sorpresivamente se produce un giro. Jesús resucita, la tragedia se vuelve un triunfo y aunque Jesús resucite, al final la trama resulta trágica para otros personajes. Sí, entonces
es toda una alternancia de tragedias y de triunfos. En este mundo hay una tragedia, hay gente poseída, hay gente enferma. Entonces llega Jesús y Jesús trae el remedio, trae salvación a esas tragedias. A ver, lo voy a poner en un color. A esas situaciones trágicas, Jesús trajo el remedio. Pero trae el remedio para algunos que se entusiasman, pero otros para nada. Resisten, rechazan a Jesús y lo someten a muerte. Y esa es una tragedia. Tragedia clara. Lo mataron. ¿Qué hace Dios? Resucita a Jesús. Entonces la tragedia se vuelve un triunfo. Y ahí nosotros decimos, todo termina en gloria. Jesús resucitado está triunfante, está glorioso. Pero eso es Él. Y sus discípulos, aunque Jesús haya resucitado, sus discípulos van a enfrentar también triunfos y tragedias. Los discípulos van a encontrarse con que muchas gente reciben su mensaje, pero también otros los van a rechazar. Y entonces la misión de los discípulos tendrá tragedias. Pero al mismo tiempo tenemos la seguridad de que quien sufre tragedia o sufre persecuciones o muerte como Jesús tendrá el mismo destino, el mismo desenlace de Jesús. Después de la cruz habrá siempre resurrección. Y eso es lo que nosotros encontramos. Vamos a leer 14:55 para que veamos algo de esa alternancia entre triunfos y tragedias. 14:55. Tocayo. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban. Pues han decidido matarlo y buscan acusaciones, pero de momento no encuentran motivos. Por lo menos no logran matarlo inmediatamente. Tienen que seguir buscando más motivos para acusarlo y condenarlo. Ahí vemos nosotros la alternancia, una alternancia muy clara, en donde vemos cómo hay triunfos y hay tragedias. Y esa es la vida del cristiano. Siempre cruces y resurrección. Vamos ahora al siguiente punto, que es precisamente ya analizar bien el plan narrativo de Marcos. ¿Cómo está organizado el relato de Marcos? ¿Cómo es su trama? ¿Cuál es el plan para contarnos la vida de Jesús? Adelante, tocayo. La trama de Marcos permite ver la secuencia de los acontecimientos que dan a un relato su significado y dirección. Entre su prólogo y su epílogo, el plan narrativo de Marcos consta de 6 unidades narrativas. Eso. Entonces, el plan narrativo de Marcos va a tener 6 unidades narrativas. Siempre hay un prólogo, que es donde comienza, y hay un epílogo donde termina. Y el resto es un encadenamiento o secuencia de acontecimientos. Vamos a ver cómo se suceden esos acontecimientos. Tocayo, el prólogo es puntito. Presentación de Jesús. Primero. Espérame. Es el puntito. Vamos ahora al final, el epílogo canónico, que es Juan 16:20. Es el epílogo. Ahí está un poquitito arriba esta cita. A ver, la voy a remarcar y la voy a poner bien aquí con este color. El epílogo es 16:20. Está un poquitito arriba. Y el prólogo es la presentación de Jesús, que es de los primeros 13 versículos. Vamos a ver las 6 unidades narrativas. 1, tocayo. Jesús anuncia el reino de Dios
provoca admiración y surge el conflicto. Del 1 2, al 14 a 3:6. Jesús hace discípulos y revela el reino de Dios con palabras y acciones. 3:7 3:7 a al 6:6. 6:6. Jesús envía a sus discípulos, se les revela, pero crece la incomprensión. 6:6 6:6 a a 8:30. 8:30. Jesús camina hacia Jerusalén e instruye a sus discípulos sobre su pasión, resurrección. Así es. 5, Jesús actúa en Jerusalén y se confronta con los dirigentes. 6. Jesús afronta su pasión, muerte y resucita. Muy bien. Entonces, ahora ustedes ya ven efectivamente los acontecimientos en una secuencia, cómo unos acontecimientos van provocando unos efectos y cómo estos efectos son causa de otros efectos. Vemos la primera unidad narrativa. Jesús va a anunciar el reino de Dios. ¿Qué cosa provoca eso? Admiración, pero también conflicto. El reinado de Dios es recibido, pero también es rechazado. La primera unidad narrativa termina en el versículo 6, 3:6, donde Jesús, que ha anunciado el reino de Dios, incomodó a los dirigentes y decidieron darle muerte. Me parece importante leer el versículo 3:6 para que veamos que ya desde el principio hay reacciones muy desfavorables. Versículo 6, tocayo. En cuanto salieron los fariseos, se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Así es. Quieren acabar con Jesús desde el inicio del relato. Anuncia el reino de Dios, admiración de la gente, pero deseos de matarlo de algunos. La unidad 2 dice que Jesús va a llamar a sus discípulos, hace discípulos, les revela el reinado de Dios y se los va a revelar de dos maneras, con palabras y con acciones. Eso va desde el capítulo 3 hasta el principio del capítulo 6, donde Jesús llama a los discípulos y se les muestra como el enviado de Dios. Ya que los discípulos han seguido a Jesús, entonces Jesús dice, es muy bonito ser espectadores de lo que yo hago, pero ustedes tienen que continuar. Y por eso envía a los discípulos, se les revela, se les manifiesta, les revela quién es, pero va a crecer la incomprensión. Crece la incomprensión. Algunos van a rechazar a Jesús, los mismos discípulos no comprenden todo lo que hace Jesús. Bueno, pero finalmente el apóstol Pedro va a decir, tú eres el Mesías. Se le reconoce como Mesías aquí en el capítulo 8, reconocido como Mesías, 8:29. Y a partir de ahí, Jesús va a anunciar que él se va a dirigir hacia Jerusalén, que ahí lo van a maltratar, lo van a matar, pero va a resucitar. Y entonces ahora instruye a sus discípulos sobre lo que significa seguirlo y les instruye precisamente sobre la pasión, pero no solamente sobre su muerte, sino también sobre su resurrección. Ya Jesús les anticipa que va a resucitar. Y luego finalmente Jesús llega a Jerusalén y allí actúa en Jerusalén. Y allí en Jerusalén ya no va a encontrar tanto el aplauso de la gente, un poquito, pero sobre todo va a encontrar la confrontación con los dirigentes. Y los dirigentes van a decidir su muerte y efectivamente deciden matarlo. Y Jesús, entonces, Marcos nos va a contar la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección en la última unidad. Entonces vean, repasamos diríamos relato de Marcos, relato de todo el Evangelio que conocemos de sobra, pero hay que verlo bien encadenado. Anuncia el reino de Dios, admiración de la gente, conflicto con los dirigentes. Hace discípulos para que le ayude,
les muestra lo que es el reino con sus palabras y acciones. Ya los discípulos saben cómo se trabaja por el reino de Dios y por eso los envía. Se les revela como el Mesías de Dios, pero ellos no comprenden mucho. Entonces les anuncia que va a ir a Jerusalén y los instruye sobre su pasión y resurrección. Y luego llega Jesús a Jerusalén, allí realiza su ministerio. La gente está un poquitito a la observación, pero sobre todo se confronta con los dirigentes. Y los dirigentes lo matan. Entonces el evangelista nos cuenta la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y finalmente el epílogo canónico, que es un añadido, por eso es un epílogo, es un apéndice, pero está reconocido, la iglesia siempre lo reconoció. Vamos a ver ahora otro resumen de estas mismas 6 unidades narrativas que aparece en la presentación de Jesús, tocayo. Las 6 unidades narrativas del relato. Presentación de Jesús. Es un breve prólogo que ofrece las claves para comprender el relato. Se provee al lector de una gran cantidad de información sobre el personaje central del relato. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que es más fuerte, el que bautizará con Espíritu Santo. Por eso es una presentación de Jesús, como cuando nosotros nos presentamos, soy fulano de tal, vengo de tal lugar, me dedico a esto, trabajo en esto. Es una presentación. Y esos son los primeros 13 versículos. Primera unidad narrativa, tocayo. Jesús anuncia el reino de Dios, provoca admiración y surge el conflicto. Con palabras y hechos, Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca. Los exorcismos y las curaciones son signo suyo que provoca admiración de la gente. Muy bien, seguimos. Sin embargo, la reacción de los fariseos y los partidarios de Herodes es negativo. Discuten su autoridad. así es. Segunda unidad narrativa, ¿qué sigue? Jesús hace discípulos y revela el reino de Dios con palabras y acciones. Jesús instituye a los 12 y les revela el reino de Dios con parábolas y con acciones que manifiestan su poder. Sin embargo, la acción de Jesús choca con el rechazo de los escribas y la reacción de sus parientes y de su pueblo de Nazaret es negativa. Así es. Entonces, Jesús va a chocar y va a tener alguna reacción negativa. A pesar de que está haciendo presente el reino de Dios, hasta la misma gente de Nazaret lo rechaza, no lo recibe. Y él dice, un profeta no es bien recibido en su tierra. Unidad 3, tocayo. Jesús envía a sus discípulos, se les revela, pero crece la incomprensión. Después de haberlos instruido, Jesús comisiona a los 12. En una serie de episodios relacionados con el tema del alimento, se revela gradualmente la identidad de Jesús. Después de varias incomprensiones, los discípulos reaccionan positivamente con una fe correcta, pero insuficiente. Eso. Entonces, esta es la tercera parte. Comisiona a los 12, multiplica los panes. Entonces se muestra que Jesús es el profeta que iba a venir a dar de comer al hambriento, ¿verdad? Entonces hay algunas incomprensiones, pero a final de cuentas el apóstol Pedro va a confesar, va a declarar su fe, una fe correcta, pero todavía insuficiente, porque el Mesías pues puede ser entendido de muy diversas maneras. La palabra Mesías significa muchas cosas, entonces Jesús no se fía de la declaración de Pedro, les tiene que precisar qué tipo de Mesías es él. Y así sigue el relato. 4. Jesús camina hacia Jerusalén e instruye a sus discípulos sobre su pasión, resurrección. Con 2 curaciones de ciegos que sirven de marco, Jesús anuncia 3 veces su pasión, resurrección e intercala 3 instrucciones y recomendaciones a sus discípulos. Así es. Entonces, hay 2 instrucciones de ciegos, una al principio y otra al final. O sea, ciegos que no ven, como los discípulos que no ven,
pero que gracias a Jesús, pues lógicamente recuperan la vista y pueden ver. Así, cuando Jesús comienza a anunciar la pasión, los discípulos no entienden, le rechazan. Pedro se le pone enfrente, no quiere que vaya, pero Jesús insiste 3 veces y entonces va a tener que instruir a sus discípulos y darles recomendaciones para que entiendan ese destino. Y nosotros vamos a pensar un poquitito. Fíjense ustedes que a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué esa pasión? ¿Por qué esa cruz? En estos días de Pascua hemos leído, es que era necesario que el Mesías padeciera y fueras llevado a la muerte para así entrar en su gloria. Así está escrito en la ley y los profetas, la ley de Moisés. Entonces recordamos, Moisés, ¿qué cosa fue? Fue, lógicamente, liberador del pueblo. ¿Y a poco para liberar al pueblo las cosas fueron sencillas? ¿Cuántos problemas enfrentó Moisés? Entonces, en la ley de Moisés, nosotros podemos ver que al enviado de Dios para liberar a su pueblo, le esperan muchas dificultades. Cuando leemos los profetas enviados de Dios para anunciar la voluntad de Dios al pueblo, ¿cómo trató el pueblo a los profetas? Lo mismo, los profetas sufrieron mucho rechazo. Entonces, nosotros cuando decimos que Jesús murió y resucitó, nos preguntamos, ¿y por qué murió? Pues lógicamente, como dice la ley y los profetas, para liberar al pueblo y para anunciar la voluntad de Dios al pueblo en medio de este mundo, siempre va a haber dificultades y crucifixiones. Entonces, vamos a ver que eso es lo que va a enfrentar Jesús. Unidad 5. Jesús actúa en Jerusalén y confronta a los dirigentes. Jesús entra a Jerusalén como rey humilde y realiza una acción simbólica en el templo. Frente a la reacción hostil de los dirigentes, Jesús pronuncia un juicio sobre el templo y sobre otras creencias y prácticas ligadas a él. Entonces, el ministerio de Jerusalén, total choque con los dirigentes. Los discípulos y mucha gente esperaba que Jesús iba a llegar como el rey. Pues sí, llega como rey, pero montado en un burro. Por lo tanto, un rey humilde que no llega como un conquistador. Pero realiza una acción poderosísima en Jerusalén, una acción simbólica, pero de mucha fuerza. Se va al mero centro del poder, que es el templo, donde los dirigentes tienen todo su poder, y expulsa a los vendedores. Entonces es un juicio del templo, cueva de bandidos, que debe ser casa de oración. Y enfrenta también otras creencias de los dirigentes. Pues ahora sí tenemos que decir, como en el pueblo, Jesús compró boleto. Por eso, episodio 6. Jesús afronta su pasión, muerte y resucita. Los dirigentes de Jerusalén, en complicidad con el poder romano, dan muerte a Jesús, pero Dios lo resucita, tal como Jesús ya lo había anunciado repetidamente. Así es. La última unidad narrativa. Jesús padece, muere y resucita. Y lo matan los dirigentes en complicidad con el poder romano. Eso se lee bien claro. Pero esa acción tan malvada y tan perversa, Dios la corrige y resucita a Jesús para que su causa siga adelante. Y allí terminamos en la escena de la tumba vacía. Jesús, el crucificado al que busca, no está aquí, ha resucitado. Vayan a decírselo a los discípulos y dile que los espera en Galilea. Y las mujeres guardaron silencio. Por eso se tuvo que añadir un epílogo. Epílogo, que es palabra de Dios, está en el canon. Epílogo canónico. Tocayo. Dado el final abrupto del relato, pronto se le agregó un complemento con un resumen de los relatos pascuales de los otros evangelios. Así es. Y esta es toda la trama del Evangelio según Marcos. Vamos a volverla a leer para que no se nos olvide.
y cada que abramos el Evangelio según Marcos la tengamos presente. Lo que está en el cuadrito, tocayo, sin leer los versículos. Primero, Jesús anuncia el reinado de Dios, provoca admiración y surge el conflicto. Segundo, Jesús hace discípulos y revela el reinado de Dios con palabras y acciones. Tercero, Jesús envía a sus discípulos, se les revela, pero crece la incomprensión. Cuarto, Jesús camina hacia Jerusalén e instruye a sus discípulos sobre su pasión-resurrección. Quinto, Jesús actúa en Jerusalén y se confronta con los dirigentes. Sexto, Jesús afronta su pasión, muere y resucita. Así es. Y todo eso está enmarcado con una presentación que sirve de prólogo y con un apéndice que sirve de epílogo canónico. Esa sería la trama de Marcos. Y ahora vamos a repasar un poquitito algunas ideas importantes de esa trama. Mi tocayo lee y nosotros respondemos si es verdadero o falso. Adelante, tocayo. La lectura fragmentada de Marcos lo muestra como un texto desorganizado. Pues sí, porque puros fragmentos parecería desorganizado. Parece, pero no es. Pero si leemos Marcos a pedazos, parece algo desorganizado. 2. La división geográfica de Marcos deja ver con claridad sus contenidos. No, falso. La división geográfica nos presenta el marco donde Jesús actúa. Galilea, el camino, Jerusalén, pero no nos ofrece sus contenidos. Entonces es falso. 3. Marcos ha dispuesto su material en el orden de un esquema de vida. Entonces, ¿es Marcos un esquema de vida? Claro que sí, así organizó. 4. Marcos teje una trama de revelación de la identidad de Jesús. ¿Qué respondemos? ¿Leyendo el Evangelio conocemos la identidad de Jesús? Claro que sí, allí se nos revela la identidad de Jesús. 5. Marcos se unifica en torno a la lucha de Jesús para que Dios establezca su reinado. Eso. Entonces, el Evangelio y toda su trama queda unificado por una lucha que hace Jesús para establecer el reinado de Dios verdadero. 6. La trama de Marcos crea expectativas por medio de predicciones y encargos. Claro que crea expectativas, por eso seguimos leyendo. Verdadero. Después de varias incomprensiones, los discípulos confiesan incorrectamente a Jesús. Correctamente. Eso. Entonces, los discípulos a veces entienden, a veces no entienden, o sea que hay incomprensiones. Pero a final de cuentas, Jesús les pregunta quién es y ellos responden correctamente quién es Jesús. Verdadero. 8. En su camino a Jerusalén, Jesús anuncia repetidamente su pasión y su resurrección. Por lo menos 3 anuncios. Por eso decimos repetidamente. Y eso es verdadero. Correcto. Bueno, pues hasta ahorita yo creo que podemos hacer una pausa, tocayo, Sí, para que descansen claro que nuestras sí. gentes en sus casas. Y Muy bien. regresamos en un momento. Vayan agarrando su cafecito, su agüita, su botanita, y en un momento más estamos por aquí de regreso.